Muy buenos días tengan todos ustedes. Con el gusto de siempre, aquí en el Seminario de Estudios de la Muerte. Hoy tenemos el gusto de presentar al licenciado Josué Franco Sáenz, que es egresado de la Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2013 hasta la fecha, ha colaborado con el pueblo de San Lucas Xoloc, Estado de México, en el rescate de su historia y tradiciones, gracias al manejo y especialización de fuentes históricas novohispanas de los siglos XVI al XVIII, siendo esta su principal línea de investigación. De 2014 a 2016, fue catalogador de colecciones de Eusebio Dávalos Hurtado y Gonzalo Vázquez Vela, pertenecientes al Archivo Histórico de Lina. En 2017 participó en una colaboración dentro del capítulo 4 del Mapa de México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550, obra reeditada por el finado doctor Miguel León Portilla. En los últimos 6 años ha desarrollado su carrera profesional dentro de la archivonomía como coordinador de archivos de la empresa del Grupo Peñaverde. Y bueno, el título de su presentación es muy atractivo. Y que quede asentado la pena de muerte según algunas fuentes del siglo XVI. José Franco, muy bienvenido. Te agradezco mucho tu participación en el seminario. Ya saben todos que me encanta presentar a los jóvenes más que nada. Y bueno, esta es tu casa. No va a ser la primera vez. Vas a estar, estoy segura que nos vamos a ver y ya presencialmente y nos dará mucho gusto. Así de que ve pensando otro título, porque para pronto vas a repetir. De acuerdo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos y pues tienes la palabra. Qué amable, Inge, muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este importante seminario, la invitación, desde luego, a la estimada Inge por, como dice ella, ¿no? Abrir espacio a los jóvenes investigadores. Es importante que tengamos espacios y foros donde expongamos justamente temas de nuestro interés. Entonces, en este sentido, quiero sí agradecer a Inge y a todos los organizadores de este importante seminario. Pues bien, como lo comentaba Inge, traigo un tema que, bueno, que siempre ha sido como de mi personal agrado, la pena de muerte vista a través de algunas fuentes del siglo XVI, particularmente códices virreinales elaborados en esta centuria. Entonces, antes de iniciar propiamente con la presentación, me gustaría exponer algunos conceptos, algunas premisas para entrar de lleno propiamente a revisar las imágenes de estas fuentes que representan penas de muerte capital. Hay que entender primero que durante los primeros años de la colonia, el derecho castellano se traspasa literalmente, propiamente desde Castilla, hacia lo que es América, ¿sí? Aunque de manera paulatina va surgiendo el derecho indiano como tal, unos años más adelante. Entre 1528 y 1563, diversas leyes promulgadas en Castilla debían considerarse vigentes en estas partes, en el Nuevo Mundo. Pues bien, para 1614 estas normas solamente regían en América cuando eran expresamente aprobadas con tal fin o si así lo disponía el Consejo de Indias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que obviamente la legalidad, el marco legal en el cual se apoyaba la pena capital, pues se traslada literalmente y desde Castilla, desde la península ibérica, hacia América. Aquí en América va a adoptar algunas connotaciones muy particulares, porque evidentemente pues, la población no era precisamente la misma, ¿no? Aquí ya teníamos indígenas y otras castas que también participaban en esta, este conglomerado
de que era la sociedad virreinal, ¿no? Esta muy florida sociedad virreinal. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta premisa de derecho penal, también tenemos que tener en cuenta que pues elaboraron muchas fuentes pictográficas, como lo son códices, como lo fueron algunos documentos también, en los cuales se van relatando justamente cuáles eran estos tipos de delitos que se cometían por los diversos actores sociales del virreinato y cuáles eran las penas que se aplicaban. En la gran mayoría, no en todos, pero sí en la gran mayoría se aplicaba la pena capital, la pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué quiero también exponer en este trabajo? Bueno, vamos a ver cómo la parte de los sistemas de ejecución fueron, no para todos fueron iguales, porque dependía también el tipo de personaje o al tipo de casta a la cual pertenecía, qué tipos de delitos y también la posición del reo, la posición social del reo, de acuerdo a su posición social, se le aplicaba cierta pena capital, ¿no? O también podía ser inclusive absuelto. En algunos casos también formaron parte este tipo de cuestiones. Y bueno, también ya teniendo este marco un poquito teórico, pues vamos a empezar a analizar las primeras imágenes de esta presentación. La horca. Vamos a iniciar con el primer sistema propiamente de ejecución. Ahí está. La horca, bueno, sí, hemos visto, yo creo que en muchas películas, hemos leído muchos libros, artículos, acerca de este sistema de pena capital aplicado literalmente, y esto siempre ha sido como una veracidad en las fuentes y en los estudiosos. Siempre este sistema de ejecución fue aplicado para plebeyos, es decir, para personas que pertenecían a una casta inferior, o bien jugaban un papel en el estrato social inferior de la sociedad virreinal o de las sociedades inclusive en Europa. Entonces, en este sentido, hay que decir que el ahorcamiento se consideraba una infamia para la nobleza. Todavía a mediados del siglo XVIII, cuando una persona de la nobleza, de este estamento social, era condenada a muerte por un delito que merecía la horca, se le penalizaba primero por garrote. El garrote, hay que decirlo también, para las personas que no están familiarizadas con esta acción, es justamente colocar alrededor del cuello una soga a través de la cual se le aplicaba fuerza, y con ello, pues obviamente, la víctima moría por asfixia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la ejecución por horca consistía en que los ajusticiados podían ser colgados por los brazos, por los pies, por las axilas, e inclusive en algunas regiones propiamente de Europa, por medio de los órganos genitales. Incluso se podía hacer uso de animales para que ya una vez colgado el cuerpo se desgarrara propiamente ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, ejemplifiqué aquí dos láminas. Me gustaría primero que viéramos la que corresponde al Códice Vaticano A. Esta fuente es un códice elaborado entre 1566, por ahí 1570 aproximadamente. Es una fuente que nos habla acerca de aspectos como religión, mitología, calendarios, fiestas, costumbres, etc. Esta fuente cuenta con unos análisis históricos que van de 1195 hasta 1562, y particularmente en el folio 89 recto de esta fuente, que es la imagen que vemos de su lado derecho, que corresponde al Códice Vaticano A, encontramos una escena que nos describe justamente el ajusticiamiento que lleva a cabo el capitán Hernán Cortés al Tlatoani Mexica Cuauhtémoc. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si observamos la imagen, podemos observar
que la persona que se encuentra colgada justamente de lo que se representa como un árbol, tiene su antroponímico, que es un águila que cae en descenso, y es propiamente, por esto sabemos que esta persona o el personaje que se está representando es el Tlatoani Cuauhtémoc, ¿sí? Recordemos aquí, hay que hacer un poquito de memoria, cuando Cortés emprende su expedición hacia las Cibueras, lleva con él justamente varios prisioneros, entre ellos propiamente el Tlatoani Cuauhtémoc. Entonces, en algún punto que muchos investigadores han precisado como parte de lo que actualmente sería el estado de Campeche, que se conoce en la actualidad con el nombre del Tigre, se piensa a través de las fuentes que pudo haber sido este lugar en el cual se llevó a cabo este ajusticiamiento. Entonces, bueno, en este sentido, estamos observando justamente la representación del ahorcamiento de este Tlatoani. De su lado derecho, justamente enfrente, encontramos otra representación. Igualmente es un ajusticiamiento por horca, pero aquí hay dos elementos que me gustaría empezar a diferenciar. La persona que se encuentra del lado izquierdo, si podemos observar, pues se encuentra propiamente ahorcada por medio de un travesaño. Observamos que hay dos postes en vertical, uno en horizontal, del cual pende la cuerda con el que está siendo ajusticiado. Algunos investigadores han referido que se trata del fraile franciscano Fray Juan de Tecto. Recordemos que este fraile franciscano llega en el grupo de los 12 primeros franciscanos que arriban a la Nueva España, con Fray Martín de Valencia a la cabeza en el año de 1524, pero francamente, ya haciendo un análisis de la imagen, inclusive comparando algunas fuentes, como lo son las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, ninguno de ellos menciona que este personaje, el fraile Fray Juan de Tecto, haya realizado el viaje junto con Cortés a las Figueras. Francamente, desconozco de dónde salió esta versión que dice que, bueno, este personaje se trata de ese fraile. Lo que sí me interesa que observemos es propiamente que se trata de un personaje que, si lo pueden observar ustedes, si lo permite ver la imagen, en sus manos porta una cruz. ¿Qué refiere esta cruz? Bueno, muchos investigadores han comentado que propiamente esta cruz representa el perdón, bueno, propiamente antes de haber sido ajusticiado, murió como cristiano, y obviamente esta cruz representa justamente eso, el perdón que le otorga la Iglesia para morir en paz. Entonces, ¿qué es lo que quiero que observemos también en esta imagen? Bueno, pues es justamente cómo el personaje de la izquierda porta la cruz, Cuauhtémoc no la porta. Esto es un dato muy importante. Si observan, trae las manos maniatadas, pero no porta ninguna cruz. Esto ha llevado a algunos investigadores a inferir que entonces Cuauhtémoc no murió ni siquiera siendo bautizado como tal, como cristiano, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, esta imagen que corresponde al Códice Vaticano A es solamente una referencia pictográfica, iconográfica, que me interesó mostrarles, porque del lado izquierdo, en la llamada tira de Tepexpan, es una imagen que corresponde a esta fuente también elaborada en el año de 1596, alrededor de ese año, y es un códice que también está compuesto por unos anales de historia antigua, que van desde los años 1298 hasta 1596. Y bueno, en esta pintura, en esta imagen propiamente, se describe también la muerte del Tlatoani Cuauhtémoc, ¿sí? En este caso, espero que se pueda observar, pero no sé si lo notan ustedes, el cuerpo de Tlatoani se encuentra colgado de pies, ¿sí? Se encuentra colgado de pies, y desafortunadamente la imagen no nos ayuda mucho, la imagen original del códice, pero ya haciendo un análisis más detallado de la imagen, sabemos que la representación está, como les digo, colgado de pies, pero también ya está decapitado. Es decir, aquí, bueno, al final del día,
el Tlatoani en Mexica Cuauhtémoc es ejecutado por medio de la horca, pero aquí en esta tira de Tepechpan lo que se trata de representar es justamente otra versión del mismo hecho, ¿no? Entonces encontramos por un lado colgado el Tlatoani, inclusive hay algunas fuentes que mencionan que en esta tira de Tepechpan, que mencionan la imagen que pudo haber sido también, aparte de haber sido decapitado, el Tlatoani pudo haber recibido otro tipo de tormentos antes de llevar a cabo la decapitación. Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles con estas imágenes es justamente dos versiones distintas de un solo hecho, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente imagen. Las siguientes imágenes, perdón. Estas imágenes que vemos corresponden a la relación geográfica de Tlaxcala. Es una fuente histórica atribuida al historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo, y en ella se representan 3 escenas de ahorcamientos, de las cuales nada más les voy a presentar esta vez 2. En el cuadro 12 que vemos de su lado izquierdo, observamos la pena de horca, que es debido a justamente a hacerle justicia, como se comentaba, como se pensaba en aquellos tiempos, hacerle justicia a un cacique de Tlaxcala que, bueno, había reincidido en idolatrar. Aquí podemos observar, haciendo un análisis de la imagen, podemos observar cómo el cacique aparece en la parte superior, vamos, ya recibiendo el ajusticiamiento a través de la horca, pero antes, en la parte inferior, vemos cómo el cacique tornaba a idolatrar una vez habiendo recibido la comunión o la fe cristiana, nuevamente, seguramente por las noches, como era costumbre en muchos pueblos indígenas, de irse a las cuevas a idolatrar a los ojos, obviamente, de los frailes franciscanos, ¿no? de aquellos años. Entonces, este cacique es descubierto y, bueno, obviamente es llevado a la horca. Aquí es interesante resaltar que la pena capital se ha llevado a través se haya ejecutado a través de la horca, ya que para los delitos que tenían que ver con religión y cuestiones de ese tipo, lo habitual era aplicar el castigo por hoguera. Aquí, francamente, desconocemos por qué nada más se llevó a cabo la pena capital a través de la horca. Pero bueno, eso es nada más quería yo mostrarles esta imagen. Del lado derecho observamos el cuadro 14, también de la misma fuente, de la Relación Geográfica de Tlaxcala. Y bueno, observamos en ella también una imagen que tiene que ver justamente con ajusticiamiento por horca. Me gustaría que ahorita observáramos nada más la parte superior, que es donde se representan cinco personajes y una señora. Sabemos que señora por el tipo de vestimenta que porta. Y ahorita la parte inferior de la imagen no vamos a prestarle atención. Me gustaría enfocarnos en la parte superior. ¿Qué nos dice este cuadro 14? Bueno, la glosa que viene en la parte inferior, escrita en caracteres ya latinos, nos dice que es justicia grande que se hizo de 5 caciques muy principales de Tlaxcala y una mujer señora de aquella tierra, porque de cristianos tornaron a idolatrar. Entonces, obviamente pasa lo mismo que en la imagen anterior. Reincidieron en la idolatría, desde luego desde el punto de vista cristiano, y pues fueron ejecutados a través de la horca. Aquí me parece interesante también resaltar otro punto. El cadalso construido, igualmente vemos dos postes verticales, un travesaño bastante largo donde caben los 5 personajes. Aquí este tipo de cadalso ya se venía utilizando desde la Edad Media, es decir, son de las cosas que se traspasan literalmente a América, y obviamente pues es para un escarnio mucho más impactante en la sociedad, ¿no? Era para los ojos de los que impartían la justicia, era todavía más impactante poner a 5 o 6 personas que una sola, ¿no? Entonces, en ejecución me refiero.
Entonces, bueno, es un dato importante que hay que resaltar. Y también, obviamente, vemos el mismo elemento, si ustedes pueden observar en la parte superior, vemos también cómo las 6 personas, los 5 varones y la mujer portan justamente también la cruz. La cruz, obviamente, esto nos infiere que sí recibieron el perdón, independientemente de que hayan tornado a idolatrar, murieron como cristianos. Entonces, bueno, en este sentido, sirvan estos ejemplos también para justamente mostrar cómo otra fuente trata de una manera distinta el mismo ajusticiamiento por horca. Pasamos a la siguiente. En esta imagen que corresponde al Códice Telleriano Remensis, una fuente elaborada alrededor de 1562-1563, ¿sí? Que es una fuente, un códice que tiene un contenido muy similar al Códice Vaticano A, es decir, costumbres, mitología, tradiciones, ritos, etcétera, etcétera. Este códice también incluye una parte de análisis históricos que llegan hasta propiamente la etapa virreinal. En la sección correspondiente al año de 1537 observamos esta imagen en particular. ¿Qué podemos observar en ella? Se observa la ejecución de un esclavo de color, un esclavo negro, tras el alzamiento que hubo de estos en el año de 1537, en septiembre de 1537, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué observamos en la imagen? Podemos observar también que esta persona pudo haber sido, antes de haber sido colgado como tal, pudo haber recibido garrote. ¿Por qué? Porque observamos un pequeño palo, vamos a decirlo así, con el cual se forzaba, se le aplicaba fuerza, y a través de pues obviamente la persona moría asfixiada. También volvemos a observar el mismo elemento de la cruz en sus manos, lo cual quiere decir que este personaje también murió ya como cristiano. En este caso recibió el perdón o la absolución, ya como cristiano, pero aún así no le alcanzó para librar la pena capital, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay que ver, hay un detalle importante que me gustaría recalcar. La representación de esta figura no está realizada de frente como tal, como los anteriores que hemos visto, con lo cual no puede apreciarse el uso de los dos postes verticales, pero es probable que también se hayan empleado un cadalso, particularmente para esta ejecución, ¿sí? Pero bueno, también este es, como les comento, es otra fuente en las cuales encontramos algunos hilos, algunos elementos que se encontraron también tanto en la relación geográfica de Tlaxcala como en los códices Vaticano A y en la tira de Tepetzpa, ¿no? Entonces, teniendo presente la información relacionada de todas estas fuentes, de estos códices, podemos pensar que iconográficamente hablando, la presencia o ausencia de distintas pinturas de una cruz en las manos del ejecutado explicaría si se tratara de una persona cristiana o no. Esto nos podría indicar, por ejemplo, que Cuauhtémoc no fue bautizado antes de su ejecución, lo que ya les comentaba anteriormente, tal y como ciertas fuentes escritas sugieren. Pues de haberlo sido, hubiera aparecido como lo hace este personaje, pues portando una cruz en sus manos, ¿no? Esos son de los detalles que hay que tener en cuenta y que nos regalan también las fuentes históricas, ¿no? Como lo son los códices. Pues bien, terminamos con esto la parte de la horca, la pena capital por horca, y vamos a iniciar ahora, vamos a presentar algunos conceptos de otro sistema de pena capital, conocido pues popularmente como la hoguera. En este sentido, vamos a mover esto tantito, ahí está. Bueno, ¿qué tenemos respecto a la hoguera? Algunos conceptos que hay que entender para poder pasar ahora sí al análisis de las imágenes. La hoguera, pues bueno, obviamente es una pena capital aplicada sobre todo a delitos que tienen que ver con religión, con cuestiones sexuales, con desacato moral. Recordemos que la Iglesia Católica era el principal eje y precepto de las cuestiones morales en la etapa virreinal.
No había ninguna otra institución que rigiera la moral, como lo era la religión o la Iglesia Católica, ¿no? Como lo imponía. Entonces, de la hoguera hay pocas representaciones, pero sí se encuentran en algunos códices o algunas fuentes. La primera, bueno, retomamos nuevamente el cuadro 14 de la relación geográfica de Tlaxcala, ya un poquito más ampliada, y nuevamente vemos este castigo que se plasma justamente a dos personajes indígenas por idólatras pertinaces. Es decir, estos indígenas se piensa que reincidieron tanto que ya no lograron el perdón religioso y tuvieron que ser quemados en la hoguera para escarnio y ejemplo de otros más, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que contrariamente a lo legislado, cuando este tipo de delitos religiosos eran cometidos por indígenas, la hoguera solamente era utilizada en casos extremos, usándose normalmente la horca para castigarlos. Entonces, bien, como les comento, aquí, bueno, vemos justamente dos personajes indígenas, están maniatados por pies y manos, están también maniatados, si observan, a través del cuello. Los dos personajes portan esta soga en el cuello y vemos en la parte trasera, independientemente del poste en el cual están amarrados o sujetados, vemos justamente nuevamente el palo de garrote, el palo que yo les he comentado anteriormente que se implicaba fuerza y por medio de esta, pues la víctima moría por asfixia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? De entrada, que antes de haber sido quemados, los dos personajes es probable que hayan muerto primero por hoguera, por garrote, perdón. Entonces ya una vez asfixiados y sin aliento, obviamente los cuerpos fueron quemados. ¿Qué tenemos también? Dos elementos que hay que analizar, que son importantes. Por un lado, tenemos dos frailes franciscanos y por el otro un personaje español. ¿Qué nos quiere decir esta imagen? Que bueno, los dos poderes importantes, tanto el administrativo político como el religioso, están presentes atestiguando este evento, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen de la relación geográfica de Tlaxcala, como ya les comentaba anteriormente, pues bueno, también se plasma y es otra versión de otro tipo de pena capital, ¿no? Aplicada a indígenas en la etapa virreinal, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues seguimos con otra lámina que también tiene que ver justamente con un ajusticiamiento por hoguera. La imagen que vemos en pantalla corresponde al Códice Azcatitlan, esta fuente elaborada en el siglo XVI, no sabemos propiamente o exactamente en qué año, pero sí sabemos que es de esa centuria. También cuenta con una parte de análisis históricos, de anales de historia antigua, y particularmente en los folios 28 y 29 aparece descrito el caso de un robo. En este sentido, un robo hecho propiamente a una iglesia, de objetos diversos a una iglesia, y entre ellos hay una caja fuerte y otros elementos que probablemente hayan sido robados. Bueno, lo que representa esta imagen que yo les estoy mostrando ahorita es justamente la presencia de dos personajes que se encuentran amarrados justamente a un palo vertical. El primero, el que está hacia la derecha, se sabe por la indumentaria escasa que porta, que se trata de un personaje indígena. El que se encuentra enfrente de él, con un ropón largo, blanco, y la cabeza rapada o calvo, es un personaje seguramente europeo. Hay algunos investigadores que han referido que esta persona se trata inclusive de un fraile. Yo francamente no creo que se trate de un fraile porque no trae tonsura, el rasgo propiamente de los frailes mendicantes, no se nota, y yo francamente no creo que se trate de un fraile, sino más bien de un personaje europeo, y una persona justamente que se encuentra a su costado, que seguramente tiene que ver con propiamente el ajusticiamiento, ¿no? Es una persona que tiene que ver con el poder judicial o político de la época, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, antes de seguir con el análisis, me gustaría mencionar
que, bueno, recordando las partidas de Alfonso X el Sabio, particularmente la partida 7, en ella se establecía que el delito de hurto o de robo cometido en un lugar sagrado se castigaba con la pena de muerte máxima, ¿sí? Entonces, reiterando nuevamente que en esta escena se representa el robo a una iglesia, pues bueno, era evidente que quienes hayan cometido este robo, este hurto, pues debían, mejor dicho, de ser castigados con la pena capital, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, y de acuerdo con Robert Barlow, importante investigador de esta centuria, la figura de la derecha, bueno, lo que comentaba, pues es un personaje indígena. Aquí hay que hacer, me gustaría hacer dos diferencias interesantes y que son muy significativas para entender la imagen que les estoy mostrando. La primera, como les digo, el personaje de la derecha, el indígena, aparece con los brazos maniatados a la espalda, ¿sí? Esto, pues bueno, ¿qué nos dice? Que al final del día, la persona que aparece con las manos maniatadas a la espalda, que es el indígena, probablemente se las hayan maniatado para justamente no ofreciera a él mucha resistencia, contrario a lo que se establece con la imagen del personaje europeo que tiene las manos maniatadas al frente, ¿sí? Ahora, es también probable que, y hay que decirlo también, de acuerdo al estamento social al cual pertenecías, pues también debía de tener ciertas consideraciones, si me permiten el término, a la hora de la ejecución. En el caso del personaje español, aparece, como les digo, con las manos maniatadas al frente y probablemente haya muerto también a través de garrote antes de que su cuerpo fuera incinerado, ¿no? Con cosa distinta a la que seguramente sucedió con el personaje indígena, que él sí de plano, como vemos, no trae la soga al cuello, literalmente. Él probablemente sí haya sido ajusticiado, y hay que decirlo, ¿no? También tal cual, con vida, a través de las llamas de la hoguera, ¿no? Entonces sí, lo que quiero decir con esto, o hacer notar estas diferencias, es que sí, de acuerdo al estamento social en el cual te ubicabas, pues sí, podían tener ciertas consideraciones a la hora de aplicar la pena capital, ¿no? Y otro elemento que también quiero rescatar aquí es que, si pueden observar, ninguno de las dos víctimas, ni el indígena ni el español, traen cruz en las manos. Y recordemos nuevamente que esta escena corresponde al ajusticiamiento por un robo en una iglesia, lo cual quiere decir que el perdón nunca fue concedido de parte de esa institución y obviamente ninguno de los dos murió como cristiano, ¿sale? Entonces, eso es algo que hay que hacer notar. Seguimos nuevamente con hoguera, con castigos de pena capital a través de la hoguera, y la lámina, que les muestro en este momento corresponde al Códice de Kingsborough, una fuente elaborada alrededor de 1555 y que relata el litigio que tuvieron los indios del pueblo de Tepetlaostoc contra el encomendero español Juan Velázquez de Salazar. Esta fuente se divide en 5 partes, destacando la que se ocupa de describir por medio de pictografías como esta, el tributo que los indígenas debían pagar justamente a la administración colonial, ¿no? Recordemos que obviamente, pues sí, muchos pueblos de indios se veían obligados a pagar este tributo, el cual se les asignaba de acuerdo al estatus que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo con este pueblo de Tepetlaostoc, perdón, y bueno, es lo que se representa. La mayoría de sus páginas de este códice contienen glosas explicativas en castellano, contemporáneas a las pinturas que observamos, ¿no? Como esta. Entonces, hay también que decir que algunas escenas y textos del Códice Kingsborough suponen ejemplos elocuentes del ejercicio violento del poder que se practicaba en la colonia, ¿sí? Como es la escena que estamos viendo justamente en pantalla. La glosa que acompaña, hay una glosa en la parte superior que acompaña la pintura, explica lo siguiente, cito: en el póster año de los 3 que el dicho pueblo sirvió al dicho marqués, envió al dicho pueblo un criado suyo español que se llamaba Antón,
que recogiese también el oro y joyas y maíz que pudiese, el cual fue al dicho pueblo y recogió 80,000 cargas de maíz y mucha cantidad de oro en tejuelos y planchuelas y en joyas, que es lo que aquí abajo está señalado, porque tan presto como él quería no se lo daban, quemó 4 principales. Aquí, más que un ajusticiamiento, como lo hemos visto en otras imágenes, más que un ajusticiamiento, esta es una escena que representa justamente el abuso del poder español sobre la población indígena, ¿no? Recordemos que en las etapas más tempranas del proceso de conquista, o del momento de conquista, pues la encomienda fue una institución que, si bien en un primer momento ayudó, posteriormente fue una carga, una piedrita en el zapato para la corona, ¿no? Entonces, este tipo de escenas pues nos dan propiamente esta idea, o juegan con estas ideas de mostrarnos justamente cómo los abusos de los encomenderos llegaban a tal extremo de, como lo observamos, ¿no? De poder quemar a las personas, sean indígenas, fueran mestizos, fueran indígenas, fueran negros, por no darles o no retribuirles lo que la autoridad española, la administración española les requería como tributo, ¿no? Entonces, es una escena también, pues triste, al final del día, aunque lo vemos ya a 500 años después, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Como lo reitero, de los abusos cometidos por parte de los encomenderos en la etapa más temprana de la conquista, del siglo XVI en este caso. Vamos a pasar ahora a otro tipo de pena capital, conocido como decapitación. En este sentido, me gustaría hacer primero, entrar de lleno en una premisa, como lo pueden leer ustedes en la lámina. La partida séptima de Alfonso X establecía que, cito, cuando se imponga la pena de muerte, se ha de ejecutar con espada, cuchillo u horca, quemando o echando a las bestias bravas al reo, no cortándole la cabeza con hacha u hoz, ni apedreándole, precipitándole o crucificándole, ¿sí? Aquí hay que decir que, bueno, este tipo de ejecución se aplicaba nada más a nobles y particularmente por delitos de traición, tanto en Europa como aquí también en América. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a retomar nuevamente la lámina del Códice Azcatitlan justamente en la lámina 29 de ese códice. Recordemos anteriormente que les presenté una lámina similar en el cual había 2 personajes, un indígena y un español, calvo, que son quemados en hoguera. Aquí se representa justamente muchos elementos del robo, es decir, esta lámina se asocia con la que anteriormente les pasé, se relaciona, y aquí se ven justamente muchos elementos que ya les había comentado yo. En la parte superior vemos la construcción de la iglesia, inclusive a un costado de ella vemos una persona tendida, que los investigadores han inferido que se trata de una persona muerta, ¿sí? En la parte inferior de la iglesia vemos 2 personajes, inclusive un soldado que porta armadura. A su costado izquierdo se puede ver una persona también, el busto de una persona que seguramente tiene que ver con el ajusticiamiento, y enfrente de ellos también una persona que tiene que ver con el ajusticiamiento y es quien realmente lo comete, ¿no? Vemos en la parte inferior de la imagen la persona que está postrada, que seguramente por las ropas que porta, muchos investigadores han inferido que se trata justamente de una persona de estatus importante, algún noble, ¿sí? Y vemos justamente cómo es cortada su cabeza, inclusive se ve ahí salpicada la sangre, ¿no? Vemos también inclusive lo que les comentaba, una caja fuerte o un cofre con algunas monedas, y bueno, obviamente relacionando toda esta imagen, se piensa que es justamente el ajusticiamiento de estos ladrones o de este ladrón en relación con este robo, ¿no? Entonces, bien, ahora,
antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría que apreciáramos, ahí está, otro ejemplo de ajusticiamiento por decapitación. Este que les estoy mostrando corresponde al Códice de la Historia Mexicana, que es una fuente elaborada también en el siglo XVI. No se sabe concretamente el año de su elaboración o los años, pero sí se sabe que es de ese siglo. Y este Códice de Historia Mexicana también tiene unos anales históricos que van desde el año 1221 hasta el año de 1594 aproximadamente, ¿sí? También cuenta con algunas pinturas y algunas glosas en náhuatl. Bueno, en el folio que corresponde al año de 1563, encontramos justamente esta imagen que yo les muestro. Se encuentra en la escena que parece escribir la decapitación de 3 personas. Observemos en la parte inferior que se encuentran 2 cabezas, 2 pequeñas cabezas, y obviamente el cuerpo de una persona que está postrada sobre una base, ¿sí? Sobre lo que parece ser una tabla o una cama, y obviamente la persona que va a ejecutar la decapitación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabemos de esto? De acuerdo a la glosa que aparece en la parte superior, escrita ya en caracteres latinos, observamos que se trata de la decapitación o el ajusticiamiento de este siguiente personaje, de Alonso de Ávila. Este personaje es, bueno, una posible respuesta a esta imagen, a esta decapitación, es que este personaje jugó una traición contra el que se consideraba rey, en este caso Felipe II. Y bueno, obviamente Alonso de Ávila y sus 2 hermanos tenían por nombre Pedro y Gil González, son los que se encuentran ajusticiados. De acuerdo con Torquemada, Alonso de Ávila fue degollado el 3 de agosto de 1566 por su participación en la conspiración para independizar la Nueva España, justamente de la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, aunque las distintas fuentes que hablan del hecho varían el año de la ejecución, hay unas que lo citan entre 1563, 64, 66 o 68, todas coinciden en que los ajusticiados que vemos propiamente en esta imagen corresponde a Alonso de Ávila y a sus hermanos Pedro y Gil González, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante también hacer notar que una vez que fueron ajusticiados a través de esta pena capital, y de acuerdo a un relato que se menciona, una fuente que menciona este hecho, se sabe que amanecieron las cabezas de estos 3 personajes en lo que eran las azoteas de las casas de Cabildo, y luego obviamente por escarnio, obviamente para escarnio y ejemplo para la sociedad virreinal de aquel tiempo, fueron retiradas y bueno, fueron retiradas de las casas de Cabildo, ¿no? Que era algo, una costumbre que se tenía muy arraigada, justamente para ejemplificar, que sirviera de ejemplo, que cuestiones como traición y cuestiones de ese tipo, pues bueno, eran castigadas justamente con la pena capital, ¿no? Por decapitación. Entonces, bueno, observando ya con esta imagen tenemos, bueno, finalizo la parte de la pena de muerte por decapitación y voy a dar pie a otro tipo de esto más bien es una tortura, inclusive, bueno, obviamente justamente por lo que se deriva de estas torturas, pues mucha gente también falleció, también murió, y lo que conocemos ahora como aperreamiento, gracias a una fuente muy importante que nos muestra justamente esta parte, ¿no? O este tipo de ejecución. Este tipo de ejecución, justamente hay una disyuntiva entre algunos investigadores de que si se trata de un suplicio, es decir, para generar dolor, como lo comentaba en un principio, tortura,
o realmente se trata de una ejecución. Y también hay otra pregunta que hay que hacerse. ¿Solamente aplicables o también podrían ser objeto de otros estamentos sociales? Son de las preguntas que todavía se siguen haciendo los investigadores, pero bueno, eso ya corresponderá a las personas indicadas, pues bueno, dar una respuesta, ¿no? Lo que les comentaba, la escena que vemos, la imagen que vemos en pantalla, corresponde al manuscrito 374 de la Biblioteca Nacional de Francia. Este manuscrito se encuentra, bueno, se conoce mejor conocido como el manuscrito del aperreamiento, y obviamente, ¿qué es lo que nos muestra, no? Es sumamente simplificable, ¿no? Vemos en la parte derecha de este manuscrito cómo hay algunos, perdón, ¿listo? Cómo hay algunos personajes que son plenamente identificables. En el caso de esta lámina que les estoy mostrando, vemos en la parte derecha, como les comentaba, 6 personajes que están encadenados o amarrados entre sí, ¿sí? Lo que sabemos de estos personajes es que corresponden al estamento superior, son pipiltin, de acuerdo a la banda que todos portan en la cabeza. Esta banda se le conocía como Tlalpilón. Entonces, estos son elementos que nos ayudan a ubicar este tipo de personajes dentro del estamento pipiltin. Otros de los personajes que también tenemos ubicados propiamente en esta lámina, pues en la parte superior, el marqués o el capitán Hernán Cortés, Malintzin también a su costado, y en la parte inferior tenemos ubicado al conquistador Andrés de Tapia, que está al parecer parlando con dos individuos indígenas que parecen ser que no participan propiamente justamente de este hecho. Piensan algunos investigadores que se trata también de 2 personajes, 2 Macehualtin, que, bueno, están siendo ejemplificados, sí, justamente, con la escena que estamos viendo, la escena central, ¿no? que estamos observando. Y obviamente, pues ya, la escena propiamente capta la atención. ¿Por qué? Porque pues hay un personaje español que trae encadenado a su mano, pues un perro, ¿no? Hay algunos investigadores que han establecido que se trata de algún mastín o lebrel, como se les conocía en aquellos años, y obviamente pues está este perrito o este perro está atacando a un indígena. Obviamente este tipo de cuestiones también lo traslado a las imágenes anteriores, a la imagen anterior. No sabemos, o bueno, no se sabe a ciencia cierta si este tipo de representaciones, ¿qué es lo que trataban de decir? Yo, en lo personal, mi hipótesis es de que, bueno, este tipo de iconografías o de escenas, pues lo que nos tratan de decir es justamente que propiamente es como explicar o dar a entender o justificar que los abusos cometidos por las autoridades españolas eran hasta cierto punto justificables a través de estas pinturas, ¿no? Obviamente es un tema muy controvertido. A mí solamente me corresponde mostrarles justamente cómo este tipo de láminas contribuyen propiamente a darnos una aproximación a la realidad que se vivía propiamente en estos tiempos virreinales, ¿no? Era el choque de 2 culturas, de 2 maneras de entenderse completamente distintas. Entonces, si bien es cierto, con ciertas cuestiones que al final del día prevalecieron sobre otra, entonces, bueno, sí pienso que este tipo de cuestiones de láminas, pues sí, ejemplifican cómo era la vida propiamente en esos tempranos tiempos virreinales, ¿no? Entonces, bueno, justamente, si bien el aperreamiento no funge como un sistema de pena capital,
pues sí, a través de esta imagen podemos ver nuevamente el abuso de poder por parte de autoridades españolas, ¿no? Para con otras castas u otros entes de la sociedad virreinal, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, considero importante algunas conclusiones, considero exponerles algunas conclusiones que me llevo yo al haber realizado este trabajo para poder exponérselos a ustedes. La primera de ellas, que durante el siglo XVI en Nueva España se llevaba a cabo la ejecución de la pena capital casi de igual forma que en la península ibérica, obviamente, desde luego teniendo ciertas particularidades, ¿no? Pero se puede decir, podemos explicar que se trasladan muchas ideas y muchas de las formas de ejecución se trasladan de la península ibérica hacia la América. Por otro lado, otra de las conclusiones es que respecto a los indígenas no se tiene respeto por su condición ni estatus, ya que son colgados en lugar de ser decapitados, como fue el caso de Cuauhtémoc que les mostré al inicio de mi presentación. ¿Sí? La otra de las conclusiones es que la ejecución por horca mantiene en Nueva España todos los rasgos definitorios de la misma que se utilizaba en la península ibérica. Es decir, el cadalso formado por 3 postes, 2 verticales y un horizontal o travesaño, y que permitía justamente este travesaño poner o ejecutar a varias personas al mismo tiempo, y obviamente también recibir tormento tras el ajusticiamiento, ¿no? Y la última de las conclusiones es en cuanto a la decapitación, bueno, que siempre fue aplicado a occidentales, lo cual puede redundar más en la idea de que este tipo de ejecución no era aplicado a los indígenas. Como les comentaba, pues hubo ciertas cuestiones que se trasladaron literalmente de la península ibérica a esta parte de América, pero otras sí fueron totalmente distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, finalizo mi presentación. Quiero agradecer, antes de concluir, a la entrañable Ingeborg por el espacio que me permitió para exponer este trabajo. Espero haya sido de su agrado y bueno, quedamos pendientes para sus comentarios, dudas o impresiones. Inge, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, muchas gracias por haber aceptado. Es muy interesante el tema y yo creo que falta mucho para ahondar en él, ¿no? Por lo que veo hay pocas representaciones pictográficas, digamos, de estos hechos, que por otro lado no tienen que ver nada con la Santa Inquisición, por lo que entiendo, ¿verdad? Es totalmente diferente. Sí, bueno, mira, a raíz de, bueno, hay que decirlo, ¿no? Sí, la Santa Inquisición, primero obviamente ya en la península ibérica, pues se establece hasta 1478 aproximadamente. Allá, obviamente, los delitos que se procesaban eran distintos a los que propiamente se establecieron o se procesaban aquí en América, ¿no? O en Nueva España. Ya la Inquisición aquí en Nueva España pues, es hasta el siglo XVI, en 1571, 70, 71, que se establece como tal el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pero sí obviamente sí hay que tener como esos matices de que sí son cuestiones completamente distintas las que se manejaban allá en la península ibérica de las que se manejaban aquí en Nueva España, pero sí hay diferencia. Sí, yo creo que mucha. Y bueno, aquí se ve que sí, casi todo lo que trataste fue más que nada con indígenas, ¿no? Sí, O sea, particularmente. son los que más castigaron, digamos. Se puede decir que sí, aunque también obviamente, como lo mostré en algunas láminas, a pesar de que había indígenas, también los castigos repercutían para personas españolas. Digo, fueron menos, pero sí, sí también los hubo. Y sí, por ejemplo, después, posteriormente en el Santo Oficio, eran más para los españoles y de otras Exactamente. que de los indígenas. Como que los indígenas quedaron excluidos en el Santo Oficio. Aquí no, aquí son bastante más, ¿no?
Exactamente. castigados. Y hay que decirlo también, y ahorita que comentas eso es muy interesante, porque la gran mayoría de las imágenes que yo les mostré corresponden ciertamente a una primera etapa muy temprana. Por ejemplo, el caso de las imágenes que les mostré de la relación geográfica de Tlaxcala, donde se cuelga a través de la horca o se quema a los pertinaces, como ellos le llamaron a los indígenas pertinaces en idolatrar, pues obviamente corresponde a esta etapa muy temprana de lo que algunos investigadores denominan como Inquisición episcopal, ¿sí? Antes de establecer como tal la institucional. Entonces, son los momentos más tempranos, hay que decirlo, ¿no? Del proceso de conquista, en el cual no se tenía una regularización propiamente de los delitos o de los castigos, ¿no? Por eso es que sí eran como hasta cierto punto arbitrarios, si se me permite la expresión, y que obviamente pues eso con los años pues redundó en que se estableciera ya el Tribunal del Santo Oficio hasta 1571 y pues obviamente los indígenas quedaran excluidos, ¿no? Porque ellos propiamente eran ¿cómo decirlo así? No ajusticiados, sino eran, ahí se me fue la palabra, pero bueno, su institución, la institución que regía justamente esta parte de la parte moral o legal, si se me permite el término, pues era el provisorato de indios, ¿no? Justamente esta institución que era en algunas cosas similar al Santo Oficio, pero era justamente nada más para indios, chinos y otras castas, ¿no? La institución que regía justamente las cuestiones morales y de castigos para indígenas. No, pues está muy interesante. Dan ganas de seguir el tema. No sé si lo vas a seguir trabajando, Claro que sí. que creo que hay mucho todavía que se puede decir de esto, ¿no? Claro. Hay muchas posibilidades de ampliarlo. Ya Claro que veremos sí. si adelantas más, ya nos avisarás De acuerdo. para que Claro. estemos contigo. Decirles a los oyentes de esta plática que ya saben que a través del chat pueden hacer sus preguntas y el ponente se las contestará a través del chat. Y incluso en nuestro chat que tenemos del seminario, posteriormente, porque algunos no lo verán hoy, lo van a ver después, queda grabado, pero si tienen dudas o esto, no importa el momento, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios y serán siempre bien recibidos. Claro que sí. Y entonces, pues si no hay más, damos por terminada esta muy bonita plática, muy interesante, que me deja pensando mucho, me deja muy inquieta, quiero saber más. Entonces espero que pronto nos des algo más. Y pues Claro que no sí. me queda más que agradecer a la Secretaría de Cultura, el Museo Nacional de la Revolución, con su directora, la arquitecta Alejandra Ultrillas, a la licenciada Liliana, que nos ayuda a todo esto, a Tairi Parra, y bueno, pues y a todo el público que nos está siguiendo. Y bueno, decirles que a partir del próximo mes, pues nuestras conferencias serán ya personales, ¿cómo se llama? Presenciales, aunque con ciertas restricciones. Estén pendientes porque ya el próximo mes será en el museo. Les agradecemos mucho su participación y los esperamos para el próximo mes. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias.